Bendecida noche, pueblo del Señor. Damos gracias al Padre por su misericordia y su bondad de este día. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en el Dios de nuestra salvación. Gracias al Padre porque nos permite llegar al seno de tu hogar a través de este medio. Esta noche quiero compartir una porción de la palabra del Señor para que tu vida sea edificada a través de su palabra bendita y poderosa. El día martes estuvimos hablando acerca de las llaves del reino. O sea que el reino de los cielos tiene puertas y el Señor nos da las llaves para que podamos abrir esas puertas. Y como base bíblica utilizamos Mateo capítulo 16 versículo 19, donde el Señor le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vemos en Mateo capítulo 7, versículo 7, cuando la palabra del Señor dice claramente en su bendita palabra que nosotros tenemos que tocar y se nos abrirá. Tenemos que buscar y encontraremos. Tenemos que llamar y se nos abrirá la puerta. Entonces, realmente acá la palabra en Mateo capítulo 7, quiero que me acompañe, Mateo capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Hay tres dimensiones en cuanto a la oración. Hay que pedir, pero también hay que buscar y también hay que llamar. Entonces vemos, hermanos amados, que el Señor en su infinita misericordia a Pedro le dice que le dará las llaves del reino. O sea que hay muchas puertas en el reino y nosotros tenemos que tener la llave y pedirle al Señor que ponga en nosotros la llave para abrir con esa llave esa puerta de bendición. Entonces mirábamos el día martes que la oración es una puerta, pero que también la llave para poder abrir esa puerta es la oración. Y entonces poníamos como base bíblica segunda de Crónicas capítulo 7 versículo 14: si mi pueblo se humillare y me buscaren y oraren y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea que hay un llamado de parte del Señor para su pueblo. Y entonces nosotros tenemos que buscar su rostro, humillarnos primeramente, buscar su rostro, tener comunión con Él, orar, pero también apartarnos de nuestros malos caminos. Entonces el Señor oirá y el Señor perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Y vimos como ejemplos a Josué, que Josué para tomar Jericó tomó una estrategia, la estrategia que el Señor le dio, 6 días dando una vuelta a la ciudad de Jericó en silencio, pero al 7º día gritó el pueblo y hermanos dieron 7 vueltas el 7º día, y usted y yo conocemos la palabra del Señor que dice que los muros fueron hundidos y entonces el ejército de Israel toma Jericó. Y hablábamos que el Señor, cuando Josué viene a tomar Jai, como que el pueblo del Señor se relaja un poco, y entonces Josué dice, bueno, que sean pocos hombres porque Jai es pequeño. Sin embargo, había anatema en el campamento, y entonces por medio de ese anatema trae maldición y se detiene el campamento del Señor, porque el tesoro Dios lo había consagrado para él, era anatema, nadie lo podía tocar. Y cuando el pueblo sale derrotado, Josué busca la presencia del Señor. Josué ora y el Señor le habla y le dice: revisa el campamento porque hay anatema en el campamento. Entonces, hermanos, vemos cómo Josué clamó al Señor, Josué buscó su presencia y una respuesta de parte del Señor. Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé.
necesitamos clamarle al Señor para que el Señor responda a nuestros corazones, a nuestras vidas. El segundo ejemplo que vimos, si usted se acordará, es, hermanos amados, cuando David viene a hambruna por 3 años y David se mete en la presencia del Señor y empieza a clamar, a interceder, y el Señor le habla que Saúl había rompido el pacto que Josué había hecho con los amonitas y entonces con los gabaonitas, perdón. Y entonces viene David y David restituye, hermano, a los gabaonitas, y la ira de Jehová se aplaca. Pero hubo un hombre que se puso en medio de la brecha, hubo un hombre que oró, hubo un hombre que clamó para poder entender qué estaba sucediendo, por qué hambruna en el pueblo. Y el Señor le contestó a ese hombre llamado David. Y como David reivindica a los gabaonitas y la ira de Jehová se aplaca. Vimos también que otra llave, hermanos, es el ayuno. Y vimos como ejemplo, a la luz de la palabra, a Josafat, que era un hombre temeroso del Señor, que había botado los altares altos que tenía Israel, que había gobernado Israel por 25 años, que era un hombre que estaba caminando rectamente delante del Señor. Sin embargo, cuando le dicen que los amonitas vienen contra él y que también vienen los moabitas, se angustia en su corazón y clama al Señor y le pide al Señor y humilla su corazón y convoca ayuno y le dice al pueblo que ayunen. Y entonces vemos cómo, hermanos, el Señor obra poderosamente, porque entre los moabitas y los amonitas, entre ellos mismos se matan, y cómo el Señor liberta y libra a ese pueblo llamado Israel de las manos de los moabitas y de los amonitas. Entonces miramos que el ayuno era una llave, hermanos, una llave de salvación, una llave de bendición, una llave de liberación para el pueblo, porque los libró de las manos del enemigo. Cuando muchas veces nos sentimos acorralados, frustrados, perseguidos, hermano, es el momento de humillarnos delante del Señor y poner nuestra vida en ayuno para que el Señor nos dé la estrategia y vamos a ver cómo nuestros enemigos espirituales se van a destruir y vamos a ser librados nosotros, nuestra familia, nuestra vida, nuestra salud, nuestra economía. ¿Por qué? Porque creemos en un Dios poderoso y en un Dios grande. Yo quisiera ver esta noche con usted la tercera llave, y es la llave de la alabanza. Y quiero que me acompañe a Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22. Versículo 22. Isaías 22, 22. Dice la palabra: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará, cerrará, y nadie abrirá. O sea que esta llave abre y nadie cierra, y esta llave cierra y nadie abre. Apocalipsis capítulo 3, vemos cómo el Señor le habla a su iglesia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7, la iglesia de Filadelfia. Recuérdense que en la palabra hay 7 iglesias, en Apocalipsis hay 7 iglesias, y la iglesia que es la candidata para casarse con el Señor es la iglesia Filadelfia. Dice la palabra, Apocalipsis 3:7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, si usted se acordará, el Señor levanta a un libertador llamado Moisés, y el Señor le dice a Moisés que va a presentarse delante del faraón, y la orden es que le diga al faraón: deja ir libre a mi pueblo para que me celebre fiesta en medio del desierto. Óigalo bien, fiesta en medio del desierto. Y entonces llega Moisés delante del faraón juntamente con Aarón y le dice
Jehová de los ejércitos dice: deja ir libre a mi pueblo. El pueblo de Israel había permanecido más de 400 años como esclavo en Egipto. Y entonces el faraón le pregunta a Moisés y a Aarón: ¿qué Dios? Porque yo no conozco a ese Dios que tú hablas. Faraón tenía otros dioses, en Egipto se adoraban otros dioses. Sin embargo, Jehová de los ejércitos, el que soy, dice la palabra. Cuando Moisés le dijo: y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué diré? Yo soy el que soy. Entonces Moisés le dice: pues yo soy el que soy, me ha enviado. Y Faraón no le conocía. Y entonces usted se recuerda, a la luz de la palabra, que el corazón de Faraón empieza a endurecerse y a endurecerse, y el Señor manda 10 lepras, 10 plagas, para que por medio de cada plaga pueda ir tocando el corazón de Faraón, pero también por medio de esas plagas demostrar el poder que Dios tiene, demostrar que Dios es un Dios de dioses, un Señor de señores, demostrar que Dios es un Dios grande. Muchos estudiosos dicen que en Egipto habían 10 dioses y que Dios mandó 10 plagas y que esos dioses no pudieron hacer nada, porque, hermano, en Egipto se adoraban muchas cosas y tenían muchos dioses, eran politeístas. Sin embargo, Dios está demostrando, porque por ejemplo había un dios, el dios del Nilo, y viene Moisés y toca con su vara el agua de Nilo, y el Nilo como tal se convierte en sangre, y el Dios del Nilo no pudo hacer nada. Entonces Dios, en su manifestación gloriosa y en medio de estas plagas, lo que está demostrando es su poder, su grandeza. Por eso dice la palabra que Él es Dios de dioses y Señor de señores, y no hay otro nombre cual podamos ser salvos. Y por eso, por cuanto Cristo se humilló, fue exaltado hasta lo sumo, y por eso todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra doblan sus rodillas delante del Señor, porque Él es Dios de dioses y Señor de señores. Entonces ahora el Señor le habla a Moisés que le diga al faraón que deje ir libre a su pueblo al desierto para hacerle fiesta. Recordemos que un culto lo celebramos haciéndole fiesta al Señor, cantando, alabando, danzando. Hacemos fiesta. Es un culto, es una fiesta, es una convocatoria santa, donde nos reunimos con el propósito de exaltarle, de bendecirle, de loarle, de glorificarle, de darle honra y gloria con cánticos, con cantos, con obediencia. Es un culto, es una fiesta donde oímos la palabra, donde somos edificados, donde somos ministrados con su presencia, donde entendemos que Él obra en nuestras vidas, que no es por nuestra capacidad, sino por el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Entonces Dios llama a su pueblo al desierto para que le celebren fiesta. Mire qué tremendo. Entonces esta llave es David, es reconocido en la palabra como un profeta, como un rey de Israel, como el dulce cantor de Israel. David era un hombre, un joven que aprendió a tener experiencias continuas con Dios. Por eso el evangelio no es religión, porque hay más de 8,000 religiones. Las religiones no nos salvan. El único que nos salva se llama Jesucristo. Jesucristo es una persona. Jesucristo, dentro de Jesucristo estuvo la esencia, está la esencia aquí en esta tierra. Cuando Jesucristo vino por 33 años a esta tierra, la esencia de Dios metida en el vaso llamado Jesucristo. Entonces vemos cómo, hermanos amados, David, que es un hombre reconocido en la Biblia como un hombre que supo alabar, que supo glorificar a Dios, que supo adorar a Dios con su forma de actuar, con su forma de caminar. David es reconocido como el salmista. Escribió, los salmos son canciones escritas, son oraciones escritas que son cantadas delante del Señor, inspiradas por el Señor, por su espíritu. Entonces David, un hombre que supo alabar, pero que también supo adorar al Señor. Se recordarán ustedes cuando dice la palabra que las mujeres del palacio empezaron a cantar: Saúl mató a 1,000 y David a sus 10,000, y hasta provocó cierto celo en el corazón de Saúl, que era el rey, porque David tenía experiencias cuando él era pastor de ovejas y pastoreaba las ovejas de su padre. Tenía experiencias
delante del Señor. Entonces David es reconocido como un hombre de alabanza, pero también como un hombre de adoración, un hombre que sabe adorar al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos la alabanza, es engrandecer, es exaltar, es glorificar, es honrar, es magnificar, es ensalzar, es ovacionar, es loar, es aplaudir a Dios por todo lo que Él hace, por todo lo que Él ha hecho y por todo lo que Él seguirá haciendo en nuestras vidas, por todo lo que Él es, en su poderío, en su grandeza, en su victoria. Y entonces vemos cómo ese David se convierte en un hombre que sabe alabar al Señor. Pero también David era un hombre adorador. Y adoración es honrar por lo que Él es en sí mismo. Dios como esencia, Él es. Entonces la adoración también implica obediencia, implica rendición, implica amor, implica servicio. Recordemos cuando Abraham le dice a sus hombres: yo y el muchacho iremos y adoraremos. Y van 3 días de camino hasta llegar a la cumbre, al monte. Pero Abraham, ¿qué estaba haciendo? Estaba llevando a su hijo para sacrificarlo, porque Dios, que le había dado a su hijo, ahora se lo estaba pidiendo. Porque Dios estaba probando la obediencia del corazón de Abraham. Va a venir muchas veces a nuestras vidas pruebas, situaciones difíciles, tiempo de desierto, tiempo de valle, porque lo que Dios va a hacer es probar nuestro corazón. Y ojalá que nosotros seamos como Abraham, obedientes, que nosotros seamos obedientes a la palabra de Dios en nuestras vidas. Entonces vemos que David era un hombre que alababa, pero también un hombre que adoraba. Y a la luz de la palabra, nosotros vemos cómo entonces la alabanza se convierte en una llave de bendición para nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que cuando nosotros en cualquier lugar empezamos a alabar y empezamos a adorar a Dios, la atmósfera que nos rodea cambia. La atmósfera en la cual estamos cambia. Y hay varios ejemplos a la luz de la palabra de cómo el pueblo adoró al Señor o cómo el pueblo alabó al Señor y la gloria del Señor, la atmósfera fue cambiada. Vemos cómo el pueblo se reunió para poder presentarle al Señor el templo de Salomón cuando lo terminaron y decirle: Señor, te lo dedicamos. Y cómo la nube de Jehová descendió sobre ese lugar. Una nube hermosa, la presencia de Jehová, la Shekinah de Jehová descendió en ese lugar. Y hermanos, dice que nadie podía entrar y salir del templo porque la nube era espesa. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a alabar, cuando empezamos a adorar, la atmósfera cambia. Hay diferentes tipos de atmósferas. En muchos hogares hay atmósferas de dolor, atmósferas de luto, atmósferas de tristeza, atmósferas de soledad, atmósferas de depresión, atmósferas de muerte, atmósferas, hermanos, de problemas, de ira, de enojo, de celos. ¿Cuántas atmósferas, hermanos amados, hemos vivido o muchas veces las vemos? Pero cuando empezamos a alabar y adorar al Señor, esa atmósfera cambia a una atmósfera de paz, a una atmósfera de bendición, a una atmósfera de gozo, a una atmósfera de confianza en el Señor, de fe en el Señor. Vemos cómo estaba Pablo y Silas. Por haber predicado la palabra, los metieron a la cárcel. Y a medianoche en la cárcel empiezan a alabar y a glorificar a Dios, porque no importa dónde tú estés, lo importante es que tú y yo sepamos alabar y glorificar a Dios. Y cuando alaban a Dios y glorifican a Dios, sucede algo precioso. Hermano amado, los cepos de las manos, las cadenas de las manos, de los pies se rompen. Las puertas de la cárcel se abren. Hay un terremoto porque la alabanza y la adoración cambia la atmósfera. Y entonces vemos, hermanos amados, que ahí se glorificó el Señor. Entonces, a la luz de la palabra vemos algunos ejemplos de algunos siervos de Dios, de algunos hombres que representan la alabanza
y que representan la adoración. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Aquí menciona dos varones, David y Abraham. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero cuando vemos, hermanos, David representa la alabanza en ese momento. David representa aquel hombre que remolineó, aquel hombre que hubo un desfile, y en el segundo desfile traen el arca del pacto de la casa de Obed-edom, y David remolineaba y daba vueltas entre sí, y David contento y gozoso porque el arca del pacto llegaba al palacio del rey. Entonces David, a través de los salmos, vemos que tenía una faceta de alabador, un hombre que alababa, un hombre que glorificaba al Señor, un hombre que le fluía el cántico nuevo, un hombre que miraba las grandezas, los hechos, las maravillas del Señor y le alababa por esos hechos. Pero Abraham, a la luz de la palabra, lo reconocemos porque es un hombre de altar, un hombre que donde iba levantaba altar a Jehová, un hombre que reconocía su dependencia delante del Señor. Un hombre que amarra a su hijo y lo pone y lo presenta ante el altar de Jehová. Un hombre que donde estaba siempre levantaba altar. Desde el día en que salió de la tierra de Ur de los Caldeos, era un hombre de altar. Entonces vemos dos facetas. David representa la alabanza, pero Abraham representa la adoración. Vemos otro ejemplo en Hechos, acompáñeme, capítulo 7. Versículo 44, dice la palabra: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres. Lo introdujeron con Josué a tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Entonces vemos a un Josué, pero también vemos a un Moisés. Y hay dos características en estos varones. Josué es un hombre de guerra. Josué es un hombre que sabe alabar al Señor. Es un hombre que recibe la estrategia: vas a tomar Jericó y durante 6 días van a dar 6 vueltas. Pero al séptimo día, al despuntar el alba, los ancianos tocarán las trompetas y el sacerdotes llevarán el arca del pacto y el pueblo gritará. O sea que Josué se conoce como un hombre de guerra, como un hombre de alabanza. Y por supuesto la alabanza, hermano, hay una alabanza donde se puede hacer alabanza de guerra, donde cantamos Jehová de los ejércitos, varón de guerra es Jehová, nuestro capitán es Cristo. Hermanos amados, donde cantamos el poderoso de Israel y cantamos coros de guerra, coros de batalla, coros de victoria, hermanos amados, donde estamos alabando al Señor y reconociendo que Él es Jehová de los ejércitos, que Él nunca ha perdido una batalla ni la perderá. Entonces Josué es el hombre de la alabanza. Pero Moisés, una de las características es que siempre subía al monte, que entraba hasta el lugar santísimo, en el tabernáculo, en la tienda, en el campamento, que entraba hasta el lugar santísimo, que ahí el Señor le hablaba. Es un hombre de adoración, es un hombre de altar. Entonces vemos cómo la alabanza y cómo la adoración representada en Josué y representada en Moisés, hermanos amados, en nuestras vidas tiene que ser una realidad. Ciertamente los templos físicos se han cerrado. Ciertamente, hermanos, no hay cultos en los templos físicos, pero en nuestras casas tenemos culto al Señor. Nuestras vidas son los templos espirituales. La palabra no se ha cerrado, el cielo no está cerrado. Hermano, la alabanza y la adoración, hermano, no se ha detenido, porque tú con tu vida y yo con mi vida alabamos, honramos, exaltamos, bendecimos, glorificamos, adoramos al Señor. ¿Dónde estamos? ¿Se recuerda usted cuando aquella mujer que tenía conocimiento doctrinal, pero su vida era inmoral? Cuando llega Jesús a Samaria, hermanos, y está Jesús con aquella samaritana, y entonces le dices: dame un poco
de beber, porque si tú supieras quién te pide, tú me pedirías a mí del agua de vida. Y esa mujer empieza a hablar, no, es que los samaritanos y los judíos no muchito, no nos llevamos, porque yo soy de nuestro padre Abraham, y nuestro padre Abraham decía. Y entonces Jesús le dice, ha llegado el tiempo, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ciertamente, hermanos, tú ya no podemos danzar en este momento en los templos físicos que se han cerrado, pero tú puedes danzar en tu casa, yo puedo danzar en mi casa, alabar, honrar, exaltar, levantar mis manos al Señor, adorarle a Él en mi casa. Porque, hermano, nadie nos ha metido a cárceles, somos libres. Y la iglesia hoy en su casa, que las iglesias están en casa, hermano, la iglesia es libre para alabar y para bendecir el nombre del Señor. Vemos otro ejemplo acerca de dos hombres, uno Nehemías y el otro Esdras. Nehemías, que representa la alabanza, y Esdras, que representa la adoración. Entonces vemos que, hermanos amados, todo el pueblo alababa. Cada vez que Nehemías se leía el libro por medio de Esdras, todo el pueblo alababa y glorificaba al Señor. Pero vemos que Esdras, hermanos amados, es un hombre, es un sacerdote delante del Señor, un hombre que busca el altar del Señor. Entonces, a la luz de la palabra vemos varias facetas de hombres, de siervos del Señor, que representan la alabanza, pero que también hay otros hombres que representan la adoración. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque la alabanza y la adoración es la llave para la puerta. Y la puerta que Dios abre con esa llave, nadie la cierra. Y la puerta que Dios cierra, nadie la abre. Te hago una pregunta. ¿Qué puerta o qué puertas necesitas tú abrir en tu vida? Abrir en tu familia. Abrir para que tú puedas recibir la plenitud, la bendición. ¿Qué puertas tú necesitas que se abran en tu vida? Y de repente, hermano, cada uno de nosotros, cuando empieza a reflexionar, cuando empieza a meditar, uno dice, sí, yo quiero que esta puerta, Señor, la puerta de la santidad se abra en mi vida. Yo quiero caminar agradándote. Yo quiero, Señor, caminar en santidad, porque sin santidad nadie te verá. Yo quiero, Señor, agradarte. De repente otro va a decir, otro hermano va a decir, yo quiero que se abra la puerta de mi economía. Mi economía ha sido muy golpeada, mi economía está muy afectada, y yo quiero que el Señor abra esa puerta de bendición en mi vida, y Dios la va a abrir. Quizá otro diga, yo estoy con problemas de salud, o mi familia está con problemas de salud, y necesito que se abra la puerta de la salud en mi vida, y la puerta de la salud se va a abrir. Pero ahora también te hago una pregunta: ¿qué puertas necesitamos cerrar en nuestra vida? Quizá la puerta del orgullo, porque somos muy orgullosos, muy autosuficientes. Hay mucho ego en nuestra vida. Quizá el Señor quiere que cerremos la puerta de la ira, la puerta del pecado, la puerta de la mentira, la puerta de la incredulidad. Quizá Dios quiere que tú y yo cerremos la puerta, hermanos amados, a la mentira, al odio, a la amargura. ¿Qué puertas tú quieres que Dios abra? Pero también, ¿qué puertas tú tienes y yo tengo que cerrar? Esa es la pregunta que yo dejo en tu corazón. Esta llave, que es la llave de la alabanza, que es la llave de la adoración, la llave de David, que David en la Biblia es multifacético y se ve como un hombre de alabanza, pero también como un hombre de adoración. Venid, alabemos. Venid, proclamemos su nombre. Salmos 95. Pero más adelante en el mismo salmo dice, venid, adoremos y postrémonos delante del Señor. Es un hombre de alabanza, pero es un hombre de adoración. Un hombre que sabe permanecer y estar en el lugar santísimo. Yo me imagino que si David viniese hoy y viese nuestros cultos, creo que David meditaría mucho y diría, ¿qué pasó? Hermano, David cada vez que alababa al Señor, dice que él se hacía más vil siendo el rey, siendo el presidente de la nación.
A Él no le importaba. Hoy a mucha gente, a mucho pueblo de Dios le importa lo que las personas piensan de Él. Mucho pueblo de Dios le da vergüenza decir que es cristiano, que es hijo de Dios, porque le importa más lo que la gente piensa de Él que lo que Dios piensa. Que no te importe lo que la gente piensa de ti, hermano. Que no te importe la percepción que puedan tener las personas de ti. Que te importe qué piensa Dios de ti. Es lo más importante. Saquemos todo complejo de nuestra alma, de nuestra vida. Sé libre. Que Dios, que te importe a ti y a mí, qué Dios piensa de ti, qué Dios piensa de mí, es lo más importante. Al final siempre van a haber comentarios buenos y comentarios malos de las personas. Eso es normal. No somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo, no. Unos te van a quizá a decir, qué gusto conocerte. Otros decir, esa persona no me es gusto conocerle. No importa. Lo importante es qué piensa Dios de ti. Entonces, hermanos, David es un hombre que sabe alabar, pero también es un hombre que sabe glorificar al Señor. Quiero que veas conmigo Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60, versículo 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Óyelo bien. Y a tus puertas alabanza. Entonces, la alabanza es una puerta de victoria para tu vida. Hermanos amados, el que esté triste, dice la palabra, cante alabanzas. Con la alabanza se va toda tristeza, todo temor, toda soledad. Pero tenemos que aprender a alabar al Señor con todo nuestro corazón. No importando lo que veamos, no importando las circunstancias, a alabarle con todo nuestro corazón. Acompáñame, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Versículo 2. Pero mira ahora la adoración. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, ¿qué es la adoración? Es una ofrenda y sacrificio a Dios, pero en olor fragante. Por eso Jesucristo fue la perfecta ofrenda delante del Señor. Porque el Señor ya estaba cansado de los sacrificios de Israel, de las lunas nuevas. Ya el Señor estaba hastiado de tanto sacrificio. Hacían sacrificios y en la tarde pecaban. Hacían sacrificios y al día siguiente pecaban. Pero entonces Jesús en Hebreos dice, sacrificio y ofrenda no te agradaron, por lo cual me preparaste cuerpo. Porque Jesús dejó su gloria y tomó forma de hombre y vino a la tierra y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero no solamente fue a la cruz, sino que después descendió a lo profundo de la tierra y fue presentado como una ofrenda quemada, como un holocausto. Y ofrenda quemada, el holocausto significa olor que asciende. Entonces, hermano, Jesucristo fue una ofrenda de adoración ante el Padre. Y por eso dice la palabra en Efesios, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ofrenda en la cruz del Calvario, sacrificio a Dios como olor fragante, hermano, en el holocausto, delante de su presencia. Entonces vemos que la alabanza y la adoración son, hermanos, una llave que abre una puerta. Y la puerta que se abre, nadie la puede cerrar. Y la puerta que se cierra, nadie la puede abrir. Muy bien. Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Versículo 52. Vamos a ver otra llave. Y esta es la llave del conocimiento. Lucas capítulo 11. Versículo 52.
Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. Mire qué tremendo. La llave de la ciencia, otra versión dice la llave del conocimiento. Entonces, hermano, aquí yo solo quiero enfatizar que hay 7 espíritus que ministraron el cuerpo físico de Cristo. Y que esos mismos 7 espíritus, que son los 7 espíritus de Jehová, que recorren por toda la tierra, son los que van a ministrar el cuerpo místico, que es la iglesia, el cuerpo espiritual. Lo que le pasó al cuerpo físico, le pasará al cuerpo místico, que es la iglesia. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor a Jehová. O sea que la iglesia de Cristo tiene que ser ministrada con el espíritu de conocimiento, que es el espíritu de ciencia, conocimiento. Entonces, cuando aquí, hermano, en Lucas 11:52 leemos: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, la llave del conocimiento. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo, hermano? Que el pueblo de Dios no se pueda entorpecer para que el pueblo de Dios no reciba la doctrina, entorpecer para que el pueblo de Dios no reciba el conocimiento de la palabra, entorpecer para que el pueblo de Dios sea ignorante en la palabra. Por eso no a todo lo que se dice en los púlpitos se dice amén, sino que hemos enseñado, hermanos amados, que la ovejita tiene que tener el discernimiento para poder oír y para poder discernir lo que se está diciendo en los púlpitos. ¿Por qué? Porque las ovejitas tienen que ser preparadas a través de la palabra, que es el conocimiento. A través de la palabra, hermanos, para no decirle amén, amén a todo lo que escuchan. Entonces, eso te va a hacer una oveja robusta, una oveja que no vas a ser llevada por cualquier viento de doctrina, una oveja que no va a ser llevada como el tamo que arrebata el viento, sino una oveja firme en la roca, una oveja firme en el fundamento, una oveja firme en la palabra apostólica y la palabra profética. Entonces, es importante que la oveja rechace toda ignorancia de la palabra y que la oveja se meta a leer, a estudiar, a escudriñar la palabra del Señor. Dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas capítulo 4, para darle la base bíblica. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, algo importante en este tiempo es que la oveja, el pueblo del Señor, tiene que tener el conocimiento, pero en su corazón. Por eso dice la palabra: yo escribiré mi palabra en sus corazones y en sus mentes. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Señor escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. Pero ahora el Señor viene y, hermano, quita el corazón de piedra y en su lugar pone un corazón de carne. Óigalo bien, quita el corazón de piedra y en su lugar pone un corazón de carne. ¿Por qué? Porque el Señor lo que está diciendo ahora es: ya no las voy a escribir en tablas de piedra, ahora les voy a escribir en sus corazones mi palabra, pero también voy a escribir mi palabra en sus mentes. Por eso el pueblo de Dios tiene que recibir la palabra con todo su corazón. Por eso el pueblo de Dios tiene que leer la palabra y ser como los bereanos. Lo que Pablo decía, los bereanos iban a ver si lo que Pablo decía era cierto en el Antiguo Testamento. Ah, sí, es cierto. Porque el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento es un complemento. Hay muchas personas creyentes que dicen que el Antiguo Testamento quedó para el tiempo de la ley y que ahora solo estamos en el Nuevo Testamento. No, hermanos.
Perdone, pero el Antiguo Testamento, oiga lo que voy a decir, el Antiguo Testamento es el fundamento profético y el Nuevo Testamento es el fundamento apostólico. Hermano, más de 17 libros, hermano, fueron escritos por profetas, profetas mayores y profetas menores. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Santiago, hermano, el apóstol Judas, escribieron, hermano amado, cartas apostólicas en el Nuevo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento es el fundamento profético y el Nuevo Testamento el fundamento apostólico. Y el fundamento profético y apostólico, hermanos amados, se ensamblan. Es, hermano, un fundamento, dos fundamentos en uno. Fundamento profético, fundamento apostólico. No se contradice el antiguo con el nuevo, ni el nuevo con el antiguo, todo lo contrario. Hasta Jesús decía, oíste decir de David. Hermano amado, ¿por qué? Porque el fundamento profético con el fundamento apostólico es el fundamento donde la iglesia tiene que ser edificada. Entonces el Antiguo Testamento, hermano amado, es un complemento del Nuevo. Y por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra. Y por eso es importante, hermano, que tracemos bien la palabra como discípulos del Señor. Y por eso es importante, hermano, que escudriñemos la palabra. Y por eso es importante, hermano, que leamos la palabra, que oigamos la palabra. Hay una bienaventuranza en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de este libro. O sea que el pueblo de Dios tiene que oír, pero también leer. Ah, no, ahí está la palabra, la van a desempolvar, porque hoy domingo es culto. Si la palabra, tu Biblia es para que la leas, tu Biblia es para que la subrayes, tu Biblia es para que tú te la comas, porque es el pan de vida, es el logos, porque la palabra es Cristo. Es como cuando, hermano, el pueblo de Israel comía el cordero asado, se comían al cordero. Este es el cordero, es la palabra. El pueblo de Dios tiene que tener conocimiento de la palabra para que no se cumpla lo de Oseas en nuestras vidas. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de la palabra. Amén. Entonces es importante tener ese conocimiento en nuestros corazones, escudriñar la palabra, amar la palabra. Hermanos amados, tomarnos el tiempo. Acompáñeme. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, oiga, 7 cosas que menciona el apóstol Pedro, 7 características. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, número 1, a vuestra fe. O sea, el Hijo de Dios tiene que tener fe, virtud. ¿Qué más? A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, ¿qué dice? Piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Entonces, hermanos amados, a nuestra fe le tenemos que añadir virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto natural, afecto fraternal y el afecto fraternal, el amor. Entonces hay características donde el pueblo de Dios tenemos que ir creciendo espiritualmente. No nos podemos quedar en kinder espiritual. Tenemos que avanzar a primaria, luego a secundaria, luego a diversificado, luego a universidad, luego maestría, luego doctorado, para darme a entender, hermano, como ejemplo, lo menciono. Entonces, ¿qué significa eso? Conocer la palabra. Pero no es posible que ahorita haya pueblo de Dios que no sepa que hay dones, que hay ministerios, que no sepa que hay frutos.
Hermano amado, hay pueblo de Dios que no sabe que hay profetas mayores y profetas menores. Hay pueblo de Dios, hermanos amados, que no sabe que Isaías en sí es un libro que en sí sintetiza la palabra de los 66 libros de la Biblia. Isaías tiene 66 capítulos. Y el capítulo 1 coordina totalmente con Génesis, y el capítulo 2 con Éxodo, y el capítulo 3 con Levítico. Hermanos amados, qué tan importante es que conozcamos la palabra del Señor. No solamente oírla, sino también leerla, guardarla en nuestros corazones. Seremos bienaventurados. Muy bien, Malaquías capítulo 3, la quinta llave. Ya vimos la llave de la oración, la llave del ayuno, la llave de la alabanza, la llave del conocimiento. Pero ahora, Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra: ¿robará el hombre a Dios? Como pregunta, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, dijo el pueblo, ¿en qué te hemos robado, Señor? ¿Y qué dice el Señor? En vuestros diezmos y ofrendas. Wow. Esta es la llave de la ventana de los cielos. O sea que el cielo tiene ventanas. Hay mucho pueblo de Dios que tiene ventanas cerradas, y hay mucho pueblo de Dios que tiene ventanas abiertas. Yo no sé qué tipo de pueblo eres tú. ¿El pueblo que tiene ventanas abiertas o el pueblo que tiene ventanas cerradas? ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios nunca podrá ser burlado. Dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Y eso está hablando de las ofrendas. Y con todo respeto voy a decir algo. A Dios no se le da limosna, se le da una ofrenda. Cuando vamos a los cultos, ahora que tenemos cultos virtuales, en familia se recoge una ofrenda y luego tú depositas en las diferentes cuentas que los pastores han publicado para el sustento de la obra del Señor. Y lo digo con toda libertad. Pero dice la palabra, cada quien dé como propuso en su corazón. Porque Dios, no el hombre, no el pastor, porque Dios bendice al dador alegre. Óigalo bien. Dios bendice al dador alegre, pero cada quien dé como propuso en su corazón. O sea que cada uno de nosotros, hermanos amados, tenemos que saber ofrendarle al Señor. Porque Dios ama al dador alegre. O sea que la ofrenda no se da con tristeza. La ofrenda se da con gozo y con alegría. Pero ahora viene la otra palabra. Me habéis robado en vuestras ofrendas y en vuestros diezmos. Que hermano, como que Dios se convierte en tu socio y Dios en mi socio. Y entonces te dice, muy bien, Víctor Hugo, vas a tomar el 90% de tu salario, el 90% es tuyo. Pero el 10, apártamelo, porque ese 10 es mío. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que mucho pueblo de Dios le roba a Dios. Que mucho pueblo de Dios tiene cerrada ventanas y puertas. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que en esta situación que estamos viviendo, hermano, hay mucho pueblo que está congojado, está angustiado, está afligido, como hay mucho pueblo que está en paz. Y yo he tenido testimonios de hermanos que son fieles en sus diezmos y en sus ofrendas. Pastor, la bendición ha venido a mi vida. Y Dios les ha dado la capacidad, hermanos amados, de trabajar y de poder ser ingeniosos. Porque hay una bendición. Claro, si la bendición tú te la pierdes, yo me la pierdo. Cuando no ofrendamos, cuando no diezmamos. Si no lo hacemos al hombre, lo hacemos al Señor, hermanos. Y Dios es justo. Y Dios cumple su palabra. Yo reprenderé por vosotros, ¿qué dice? Al devorador. Y hay mucho pueblo que no diezma. ¿Y sabe qué sucede? Le diezma al doctor. El diezmo que era para Dios, se lo da al doctor. El diezmo que era para Dios, se lo da al mecánico. El diezmo que era Dios, hermano, ¿por qué? Porque tiene que pagar doctores. Porque se le descompuso su carro, su moto, porque tiene un problema. Y entonces, pues que recibí el salario ni me alcanza.
¿Sabes por qué? Porque lo dice la palabra. Oiga lo que dice. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová, no el pastor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, esto lo tengo que hablar claro. Mucha gente, muchas personas que oyen un tema de estos se paralizan y juzgan y quizás señalan y hasta condenan. No me importa, yo tengo que hablar la verdad. Es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, que nosotros predicamos y los siervos de la misión predicamos por amor, no por interés. No hemos tomado a las ovejas como mercadería, como lo dice la palabra en Pedro. No, hermanos. Mis ovejas podrán darse cuenta, no he llamado a una por una para decir, usted no diezmó este mes, o usted sí diezmó, jamás. Y nunca lo voy a hacer. Porque el diezmo tiene que ser un acto voluntario. Un acto en el cual yo por obediencia, yo quiero bendecir al Señor y traigo mis diezmos y mis ofrendas. Y el pueblo de Dios conoce a los pastores de la misión y me conoce, mis ovejas me conocen. Pero es necesario predicar esta palabra tal cual. La ofrenda y el diezmo es una llave de bendición para que se te abran las ventanas o para que se te cierren las ventanas. Hermano, con toda sinceridad te digo, tú decides tener toda tu vida ventanas cerradas o tener toda tu vida ventanas abiertas. Y te voy a decir algo por experiencia. Qué bendición es tener ventanas abiertas en el cielo a favor de tu vida y a favor de tu familia. Pero qué triste es muchas veces arrastrar a nuestra familia por nuestra propia desobediencia. Porque conocemos la palabra, pero no la ponemos en práctica. Porque conocemos este versículo, pero no diezmamos o no ofrendamos. Tú decides si vas a tomar hoy la llave de la bendición para poder abrir las ventanas de los cielos a favor de tu vida y a favor de los tuyos. Entonces, quiero que me acompañes a Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, versículo 9. Joel, capítulo 1, versículo 9. Oiga esto, qué tremendo. Joel capítulo 1, versículo 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo se había rebelado, un pueblo endurecido de corazón. Ya no llevaban sus ofrendas y sus libaciones delante del Señor. Versículo 14. Proclamad ayuno. ¿Qué más dice? Convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. O sea, hermanos amados, que aquí vemos que el pueblo pasó por hambre. Que el hermano Dios manda su ejército, un ejército de langostas. Lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, destruye las siembras por la dureza del corazón de Israel. Entonces Israel, capítulo 2, versículo 13, es llamado a la reflexión, al arrepentimiento, y le dicen: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Y entonces viene una palabra al profeta Joel: y Jehová responderá y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan,
mosto y aceite. 3 elementos: pan, mosto y aceite. Pan, palabra; mosto, vino; aceite, unción. Y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Pero ahora oiga esto, versículo 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. O sea que Joel describe lo que el pueblo pasó, una calamidad, porque fueron rebeldes a Dios. Pero después, hermano, cómo el pueblo es llamado a un arrepentimiento, cómo Dios perdona, porque Dios es un Dios de oportunidades, y cómo Dios restituye. Yo no sé, hermano, cómo estás tú en tu economía, en tus finanzas. Si estás pasando en este momento de tormenta con paz, con gozo o con angustia en tu corazón. Pero te voy a dar una clave, hermano, en tu vida. ¿Quieres tener ventanas abiertas? En el cielo, no en la tierra, en el cielo. ¿Quieres tener ventanas abiertas? Sé un buen diezmador y un buen hombre o mujer que pueda ofrendarle al Señor. Siembra con regocijo, siembra con alegría, porque Dios ama al dador alegre. El que siembra escasamente, hablando de la ofrenda, escasamente segará. Pero el que siembra abundantemente, no lo digo yo, lo dice la palabra, abundantemente segará. Echa tu pan sobre las aguas, que a su tiempo se te devolverá. Hermano amado, es tiempo para que el pueblo de Dios reflexione. Este es un mensaje para el pueblo de Dios. Dejémosle de robarle a Dios y pongámonos a cuentas con Dios. Entonces tú vas a ver cómo Dios va a abrir esas ventanas a favor de tu vida. Y vas a tener trabajo en caos, en crisis, con COVID, sin COVID. Vas a tener trabajo porque dependes de Dios, porque tienes ventanas abiertas a favor de tu vida. Hermano, veo 2 ejemplos. Abraham le entregó los diezmos a Melquisedec. A Melquisedec. Jacob dijo: de todo lo recibido de tu mano, de eso yo te daré. ¿Cuánto tú has recibido? ¿Cuánto yo he recibido? La pregunta es, cuidado, porque de lo que tú has recibido, ¿le has dado al Señor? ¿O te has quedado con lo que le pertenece al Señor? Entonces termino. La 5ª llave, la llave de las ventanas de los cielos. Porque con esa llave vas a abrir ventanas de los cielos a favor de tu vida. Hermano, por tu capacidad, por tu crecimiento intelectual, puedes alcanzar mucho en esta tierra. Pero cuando Dios te bendice y cuando Dios determina bendecir a un hombre, a una mujer, no hay diablo que se oponga. No hay puerta, hermano, que no permanezca abierta. Porque cuando Dios decide bendecir a un hombre o a una mujer, lo bendice con manos llenas. Porque Dios no es escaso. Los hombres somos escasos. Dios es un Dios de provisión, un Dios de bendición. Mi pregunta es, ¿tienes puertas abiertas? Yo quiero orar por tu vida. Yo quiero, como dice la palabra, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Yo quiero esta noche pedirle al Señor perdón por tu vida. Y que Dios es un Dios de oportunidades. Esta palabra pueda redarguir tu corazón y que tú de hoy en adelante le puedas decir: Señor, lo que es tuyo es tuyo y lo que es mío es mío. El Señor Jesús lo dijo: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No lo digo yo, hermano, no me malinterpretes. Juzga el espíritu con el cual yo te lo estoy diciendo y con toda solvencia te lo digo. Aprende a ser un buen diezmador y un buen ofrendante para Dios y vas a tener siempre puertas abiertas a favor de tu vida. Aprendamos a alabar y adorar al Señor y vamos a tener, hermano, puertas abiertas de victoria, de bendición, de gloria. Atmósferas van a ser transformadas. Aprendamos a escudriñar su palabra para abrir la puerta del conocimiento. Hermanos amados, Dios escogió lo vil, lo necio, lo menospreciado. Hoy tú estás en este momento recibiendo el manjar del cielo, la palabra del cielo. Aprendamos
a escudriñar su palabra. Hoy ser creyente no es solo de palabra, es de hecho, es de tener conocimiento. El espíritu del conocimiento venga sobre tu vida y venga sobre mi vida, para que en este tiempo estemos firmes en la verdad y no seamos engañados por vientos doctrinales que van a venir arrastrando aún a los escogidos, dice la palabra. Cierra tus ojos. Yo quiero bendecir tu vida, bendecir tu familia. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche yo te doy gracias por tu palabra que ha sido expuesta. Gracias por tu fidelidad. Esta noche, Señor, bendice a tu pueblo. Y te ruego y te suplico que perdones el pecado de tu pueblo, Señor. Y te ruego y te suplico que abras ventanas de los cielos a favor de tu pueblo. Que tu pueblo, Señor, tenga experiencias en poder ofrendar y en poder diezmar, sabiendo, Padre, que el diezmo, que la ofrenda es una llave de bendición a favor de sus vidas, porque se abren ventanas de los cielos, Padre bendito. Señor, que la palabra de Joel se cumpla, que tú respondas y envíes pan, mosto y aceite, y que tu pueblo sea saciado en medio de esta situación. Que tu pueblo tenga la creatividad, Señor, y que la provisión venga sobrenatural sobre cada hogar y sobre cada familia. Perdona a tu pueblo, Padre. Te ruego, Señor, que tu pueblo aprenda a alabarte y adorarte, para que tenga esa llave, la llave de la alabanza y de la adoración. Porque esa llave, la puerta que tú abres, nadie la cierra. Y la puerta que tú cierras, nadie la abre. Pero que también tu pueblo, Señor amado, inquiera. Tu pueblo, Señor, pueda escudriñar tu palabra y ser amante de tu palabra. Porque es la verdad. Porque es el Logos, es Jesucristo mismo, que es tu palabra. Bendice a tu pueblo, Señor. Y gracias por las llaves que tú has puesto en nuestras manos, para que abramos puertas en medio de la crisis. Se abran puertas de bendición, puertas de sanidad, puertas, Señor, de victoria, puertas de poder. Y las atmósferas de nuestros hogares, de nuestras familias, sean cambiadas a atmósferas de victoria y atmósferas de bendición. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Dios te bendiga, pueblo. Que la gloria del Señor te ministre y que recibas paz y bendición.